Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller formativo online sobre inteligencia artificial, una tecnología que cada vez está más presente en nuestras vidas y para la que se está abriendo un mundo de oportunidades laborales enorme, y que hoy vamos a conocer o tratar de conocer un poquito más con Carlos Santana, nuestro invitado y ponente telemático, más conocido como DOT CSV y un auténtico especialista en la materia. Creo que tenemos por delante una tarde apasionante y además pues que vamos a tratar de dar respuesta a preguntas relacionadas con nuestro mercado laboral, ¿no? ¿Qué oportunidades de empleo ve nuestro experto? ¿Cuál es el sector profesional o de actividad que más provecho va a sacar en el futuro de la inteligencia artificial o está sacando ya provecho de la inteligencia artificial? ¿O cómo está revolucionando la IA el mundo de la medicina, de la ingeniería, de la empresa? En fin, hay cantidad de preguntas que vamos a tratar de responder esta tarde y también conocer qué herramientas podemos utilizar ya, descargarnos. Estoy segura que en cuanto acabemos hoy este taller vamos a salir diferentes y eso es de lo que se trata, porque hoy toca reciclarnos y actualizar contenidos para no quedarnos atrás. Todo esto es posible gracias a Laboralia, el programa de formación en competencias profesionales del Consejo Social de la UDC. Quiero darle la bienvenida a nuestro anfitrión, a Jesús Expósito, que es secretario del Consejo Social de la Universidad de La Coruña. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Loreto, muchas gracias por la bienvenida. Queríamos Nada, bueno, saber yo en primer por qué lugar, tenéis... sí, dime. No, queríamos saber por qué tenéis tanto empeño en este tipo de programas de emprendimiento desde los consejos sociales de la universidad, como el vuestro. Sí, bueno, nada, antes de empezar yo quería simplemente pues disculpar la ausencia en este acto del presidente del Consejo Social, de don Antonio Abril, que lamentablemente pues no ha podido estar presente y me ha pedido que lo sustituya. Antonio pues tenía un compromiso de última hora que ha surgido y bueno, le hubiese encantado estar aquí porque es una persona que ha apoyado Laboralia desde el inicio y la verdad es que gracias a él contamos con proyectos como este, ¿no? Y quería también pues agradecerte a ti tu colaboración, a Carlos Santana, a Carlos Iglesias y a todo el equipo que hace posible este proyecto, además de a todas las personas que nos siguen y fundamentalmente a los alumnos y antiguos alumnos de la universidad que son los principales destinatarios de nuestras acciones, ¿no? Y un poco por responder a tu pregunta, pues lo primero que habría que es entender lo que es un consejo social, ¿no? Y te lo resumo brevemente. Los consejos sociales lo que somos el órgano de participación de la sociedad a la universidad. Nuestro deber es garantizar que la universidad forma a los universitarios para que sean capaces de enfrentarse al mundo que nos rodea, para que sean capaces de formarse como personas, para que sean capaces de lograr un empleo, de crear empresas, de generar riqueza y bienestar y siempre bajo parámetros de sostenibilidad, ¿no? Las competencias profesionales a día de hoy son herramientas claves para lograr que nuestros universitarios accedan a puestos de trabajo que sean acordes con sus capacidades, porque está demostrado que las empresas, además de demandar conocimientos, demandan sobre todo actitudes y aptitudes técnicas y transversales. Todos estamos cansados de escuchar lo importante que es la capacidad para trabajar en equipo, la capacidad para comunicarse tanto a nivel oral como escrito y cada vez más vamos a escuchar lo importante que es tener competencias digitales y dominar ámbitos como los que vamos a tratar hoy, que es fundamental la inteligencia artificial, ¿no? Dado que se ha convertido en un elemento indispensable para acceder al mercado de trabajo, consideramos que las competencias profesionales tienen que estar en el núcleo duro de las universidades y que las universidades deben responsabilizarse de formar a nuestros estudiantes en este ámbito porque de esta manera asumen una posición socialmente responsable. La universidad tiene un impacto que va más allá de las aulas y que tiene mucho que ver con el futuro sociolaboral de nuestros estudiantes. Y en cuanto al emprendimiento, que también es otro de nuestros ejes de trabajo, pues la verdad es que cada vez vemos más estadísticas y estudios que reflejan que no es precisamente el objetivo mayoritario de nuestro estudiantado universitario, que prefiere otras vías de desarrollo profesional. Y la verdad es que también sabemos
que a través de muchos estudios de investigación, que las universidades tienen mucho que hacer y pueden impactar de manera positiva en la formación de los futuros emprendedores, porque un emprendedor formado es capaz de generar riqueza basada en la explotación de conocimiento, ¿no? Que es lo que también buscamos. Los consejos sociales creemos, pues, que la verdad que la universidad tiene capacidad suficiente como para formar en competencias y para formar a emprendedores, y de ahí un poco nuestro empeño en promover programas como Laboralia u otros programas como Adventure también que tenemos en cartera, ¿no? Yo ya he estado con vosotros en otras ocasiones, en otros talleres de Laboralia y eran presenciales. Esta vez es telemático y online, ya habéis hecho algunos online. Hablas de competencias digitales, vosotros lo tenéis claro, ¿no? Esto de la transformación digital también es algo que tenéis muy presente, Jesús. Pues sí, la verdad es que, bueno, esto como a muchos, pues nos ha venido un poco obligado, ¿no? Porque durante la época del confinamiento queríamos seguir trabajando y prestando servicio, y la única forma que teníamos para acercarnos a nuestros estudiantes era a través de medios digitales. Y la verdad es que nos ha sorprendido mucho el comportamiento de nuestros alumnos, antiguos alumnos y en general de la sociedad, que cada vez demanda más contenido digital, ¿no? Estábamos habituados a organizar actos presenciales 100%, y nos hemos dado cuenta de que si adoptamos un formato híbrido, combinando encuentros presenciales con talleres online como estos, somos capaces de maximizar el impacto. Y la verdad que creemos bueno, que tenemos que tomar buena cuenta también de lo que enseñamos a través de nuestros programas, y hemos transformado casi totalmente nuestra estrategia de divulgación, incrementando notablemente el número de asistentes. En los últimos 2 años ya han pasado por las aulas digitales de Laboralia casi 1.000 personas, y la verdad es que son números que nos alientan mucho. Pues si te parece, Jesús, vamos a dar la bienvenida ya a nuestro invitado de esta tarde, a Carlos Santana, que ahí está. Enseguida te presentamos, Carlos, pero bueno, te damos la bienvenida y las gracias por haber aceptado este reto. Muchas gracias, con muchas ganas de hablar y charlar esta tarde de inteligencia artificial, pero además desde quizás una de las dimensiones más interesantes que nos debería interesar al menos a todos ahora, que es el trabajo. Las oportunidades laborales. Bueno, pues Jesús, si quieres añadir algo más, si no ya te dejamos, que nos vamos a poner a trabajar. Nada, por eso, por mi parte, muchísimas gracias, Carlos. Encantado de que estés con nosotros. Estoy seguro de que va a ser una sesión muy productiva, y nada, gracias, Loreto, también por tu colaboración, y os deseo lo mejor para la sesión, que ahora me quedaré como espectador a disfrutarla. Y nada, Muchas mucho gracias. éxito. Hasta ahora, Jesús. Bueno, y Muchas vosotros, gracias. gracias por estar ahí, de verdad, a todos los que estáis al otro lado. Podéis enviar preguntas a lo largo de esta charla, de este taller, en este rótulo que vais a ver aquí debajo. Así que, bueno, luego al final tendremos tiempo para darle salida a todas las dudas que podáis ir planteando, que os vayan surgiendo, las vamos recogiendo todas, las planteamos luego a nuestro ponente, y no os preocupéis que no va a quedar nada sin contestar, porque Carlos viene dispuesto a ilustrarnos sobre el tema de la inteligencia artificial. Me gustaría presentarlo brevemente. Carlos Santana Vega es divulgador, youtuber y profesor en el campo de la inteligencia artificial y el machine learning. Es el creador del canal de YouTube dot.csv, ya hay quien le llama así a él, dot, y es un canal que cuenta con más de 600.000 suscriptores y está especializado en el campo de la tecnología. También es profesor de Machine Learning Data Science en la Escuela de Organización Industrial. Y yo, cuando te miro, Carlos, a veces no sé si eres tú o un avatar el que está hablando, pero eso nos lo contarás esta tarde. Perfecto, soy el real. Bueno, aunque eso diría una IA también, claro. Vale, pues si te parece entramos ya en materia y todo tuyo. Cuando quieras entramos en nuestra primera gran pregunta. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Perfecto, pues si quieres pasamos al bloque y te lo cuento.
Pues es una pregunta interesante. En este primer bloque he pedido que pudiéramos un poco asentar esta idea de inteligencia artificial y os voy a traer un poco una ilustración de cómo está el panorama actual, porque me interesa sobre todo que tengamos una imagen de lo que esta tecnología está permitiendo, lo que nos está habilitando y qué oportunidades y amenazas abre por delante, ¿no? Entonces, para ello, vamos a hacer un repaso un poco rápido de todas estas revoluciones que se están habilitando a través del campo de la inteligencia artificial y quiero que conozcamos un poquito de esto. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que estamos hablando esencialmente es de algoritmos que estamos utilizando para enseñarle a una máquina, a un ordenador, a que aprenda a resolver un determinado número de tareas, ¿vale? Este es una revolución que se habilita a través de la digitalización que hemos vivido en la sociedad. Pues todo lo que hacemos ahora está relacionado con la tecnología y esto genera un montón de datos que podemos aprovechar ahora para enseñar a nuestros ordenadores a entendernos un poquito mejor. En ese sentido, pues cuando hablamos de inteligencia artificial, quiero que estemos pensando en una revolución que tiene una transversalidad enorme que se puede aplicar a diferentes campos de estudio. Pues, por ejemplo, estamos viendo aquí, ¿no? Cómo un coche autónomo pues, está utilizando algoritmos de inteligencia artificial para aprender a conducir, aprender a circular. Algo que hace una década pues, era impensable, una oportunidad que surge ahora y que empresas como Tesla pues, están explotando. Tenemos ejemplos también donde se puede aplicar dentro del campo de la robótica, que en realidad no se diferencia mucho al coche autónomo, ¿no? Al final, un coche autónomo también es un robot. Tenemos aplicaciones que se están utilizando en medicina, pues análisis de patrones dentro de radiografía, dentro de datos médicos, para poder conseguir mejores diagnósticos, para conseguir un mejor entendimiento de lo que le pasa a una persona en concreto, o directamente el móvil, ¿no? Nosotros cuando usamos el smartphone estamos utilizando una herramienta que se aprovecha un montón de los algoritmos de machine learning, que es un término que escucharemos mucho esta tarde, de aprendizaje automático, de enseñarle a la máquina a hacer cosas y a resolver tareas. Como digo, es una tecnología que es transversal, pero que además está durante la última década desarrollándose muy rápido, de una forma exponencial. Y esto os lo voy a ilustrar con una de las tareas que resuelve estos algoritmos, que resuelve la inteligencia artificial, y que creo que es muy claro para entender todo lo que está ocurriendo. Me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con la creación de contenido artificial. En esta diapositiva lo que estáis viendo es lo que ha sucedido en los últimos 7, 8 años en el ámbito de la generación de caras con inteligencia artificial. Todas las caras que estáis viendo aquí son imágenes que están generadas artificialmente, que no existen, de personas que no existen. Y esta es una revolución que hace, pues, 2014, 2015, estaba muy prematura, no había todavía una tecnología suficiente que nos permitiera generar caras realistas. Lo estamos viendo como en 2014 pues teníamos imágenes muy pequeñas, con muy poca resolución, sin color, y cómo rápidamente, en cuestión de años, una tendencia que empieza en 2014, pues va avanzando, 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 hasta el punto de perfeccionarse y generar actualmente rostros que son pues indiferenciables de la realidad, dándonos esto una herramienta súper potente para ciertos sectores y, por tanto, habilitando un montón de oportunidades. Esto es tan bestia que el último paso se está dando este año y yo creo que este año es cuando se está demostrando el potencial de toda esta tecnología. Esta foto que estáis viendo mía no es que sea un ególatra, sino que en este caso lo ha generado una inteligencia artificial, porque actualmente ya no solo podemos generar imágenes pues, que sean visualmente bonitas con la inteligencia artificial, no podemos solamente crear retratos espectaculares de fantasías en cuestión de segundos, sino que además, pues ya podemos, por ejemplo, coger a la inteligencia artificial y enseñarle conceptos de quién soy yo, o un objeto que tenga en casa, o mi mascota, y por tanto poder generar en segundo imágenes que, pues, hace 5 años eran impensables, ¿no? Que una máquina pudiera hacer esto, que a lo mejor yo le pida, genérame una estatuilla, un busto de mi persona, o una ilustración al estilo cyberpunk donde yo aparezca caracterizado, o yo al estilo anime del viaje de Chihiro, o como si fuera un actor dentro de la película de Matrix. Yo como un muñeco de goma espuma. O yo, por ejemplo, como si fuera una estatua de bronce o tallado en madera o el personaje, la portada de el GTA. Todo esto, no sé si lo conocíais como tecnología, pero si no lo conocíais, os estáis perdiendo un horizonte de oportunidades que es muy, muy potente y que, como podéis imaginar, está habilitando un montón de optimizaciones en muchos trabajos, muchas transformaciones y también, hay que decirlo, muchas amenazas.
Estamos viviendo una revolución. Esto ya no es una evolución tecnológica de lo que ya teníamos, sino estamos viviendo una auténtica transformación de muchos sectores, ¿no? Si seguimos enfocándonos a este sector de la generación de imágenes, quiero que penséis que en los últimos años, en las últimas 2 décadas, la revolución tecnológica, la revolución digital, nos ha permitido tener software en nuestro ordenador que nos permite fácilmente editar imágenes, nos permite editar vídeos, habilitando que existan profesiones como la mía, la de ser youtuber en casa. Ya no necesito un equipo de editores, de productores, de todo lo que antes necesitaba la industria del entretenimiento, sino que ahora yo me lo puedo hacer todo gracias a cómo ha ido evolucionando estas herramientas, ¿no? Que es un poco lo que se ilustra aquí con esta cajita de herramientas que es la del Photoshop, que podemos ver cómo ha ido evolucionando en las diferentes versiones. Ahora ya no es una evolución, ahora es una revolución. De repente ya no necesito el Photoshop, ya no necesito este software, ahora lo único que necesito es un cajetín de texto donde yo pueda escribir y darle a generar. Y en cuestión de segundos, la inteligencia artificial me puede devolver en segundos aquello que yo necesite, incluso con una calidad superior a la que yo podría conseguir dedicando horas y horas de trabajo. Esto es una revolución y hoy vamos a estar hablando un poquito de todo esto. Vamos a estar hablando de un concepto que a mí me parece muy interesante, es lo que en inglés se conoce como low hanging fruits, frutas que cuelgan bajo, ¿no?, en el árbol, que son todas aquellas oportunidades que son súper accesibles ahora mismo, que podemos aprovecharnos de ellas por lo nuevo que es esta tecnología, por el potencial que nos ofrece y por el desconocimiento que todavía existe de ello. Hay un montón de gente que no conoce que estas herramientas existen. Y esto nos da una capacidad de aumentar nuestro potencial. Hasta el punto de que esta idea que os acabo de compartir no es mía, la ha dicho una inteligencia artificial, ¿no? Vamos a estar hablando hoy, pues, por ejemplo, cómo existen ya sistemas que te permiten generar texto, ¿no? Que tú le puedas poner un contexto, le puedas poner un párrafo, darle un botón de generar y la inteligencia artificial pueda adaptarse a ese texto y continuar de forma inteligente, hablando ya no solo de forma elocuente y con la forma y el estilo que tú estabas utilizando, sino incluso ampliando, aumentando, asistiéndote en esa tarea. En este caso, ofreciéndome una idea, o yo le puedo dar un documento y yo le puedo interrogar, le puedo hacer preguntas, o por ejemplo, puedo diseñar un chatbot que me pueda educar, me pueda enseñar sobre un cierto momento histórico, hablando con él, un montón de oportunidades. Esto es una transformación tecnológica que va a impactar a muchos empleos. De la misma forma que también podemos encontrarnos empleos como el mío, ¿no? El que yo estudié. Yo estudié la carrera de informática, también se está transformando, ¿no? Pensamos que a lo mejor las profesiones más ligadas a la tecnología son las que van a prevalecer, pero esto no es así. Ya tenemos ejemplos, por ejemplo, de inteligencias artificiales que saben programar, que al igual que tú le puedes poner texto y te genera texto, pues tú le puedes poner código y te genera código. O donde tú puedes hablarle directamente al ordenador y te va a generar el código equivalente a aquello que tú has expresado con lenguaje natural. Tenemos un montón de oportunidades por delante. Ya solo con estas 3 ideas que hemos visto, imágenes, texto, código, cualquiera de nosotros que tenga unas nociones de cómo utilizar estas herramientas puede desarrollar un montón de productos, un montón de oportunidades que hace 4 o 5 años eran inimaginables. Os invito a hacerlo, os invito a conectar y conocer todas estas herramientas para optimizar un poco nuestro trabajo. Aquí un ejemplo para que veáis el potencial que tiene todo esto cuando lo conectamos. Vamos a coger este sistema que genera texto, le vamos a poner una previa muy sencillita que es, desde un enfoque humanista, las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial a futuro son, y le vamos a dar a generar, ¿no? A partir de aquí todo lo verde está generado por una inteligencia artificial. Y como yo en mi caso lo que quiero optimizar es un poco mi forma de empleo, mi trabajo, que es comunicar a través de una pantalla, lo que más odio de este trabajo es grabarme. Así que vamos a utilizar otra inteligencia artificial que va a generar mi cara, va a generar un avatar de mí mismo y va a articularlo en base a cómo yo hablo al micrófono. Esto es un audio que yo tengo grabado y va a generar este vídeo automáticamente en base al guión que ha generado la IA. Al final también le voy a pedir un título de una obra de arte, a ver si nos genera también esta obra de arte y vemos el resultado, ¿vale? Vamos a ver el vídeo. Desde un enfoque humanista, las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial a futuro son enormes y excitantes. Los expertos en la materia consideran que esta tecnología podría revolucionar la manera en que interactuamos con el mundo, nos comunicamos, aprendemos y trabajamos. La inteligencia artificial nos permitirá simplificar tareas complejas y aburridas, dejando más tiempo para que nos enfoquemos en actividades en las que podamos ser más creativos e innovadores. Algunos expertos incluso creen que la inteligencia artificial podría ayudarnos a resolver algunos de los problemas más grandes a los que se enfrenta la humanidad, como el cambio climático, la pobreza y la enfermedad.
Si todo esto tuviera que quedar reflejado en el título de una obra de arte, sería La inteligencia artificial, una oportunidad para la humanidad. Totalmente, ¿no? Os prometo que sigo siendo yo, no soy el avatar artificial, aunque compartimos bastante parecido. Una oportunidad para la humanidad, ¿no? Vamos a ver qué sería una obra de arte. En este caso, este sería el cuadro que nos ha generado la inteligencia artificial para este título y es un poco una ilustración de todo lo que está por venir. Tenemos un horizonte que va a ser radicalmente diferente a lo que ahora damos por establecido, donde cosas que creíamos que no iban a ser posibles por parte de nuestros ordenadores, de nuestra tecnología, lo va a ser. Y este es un horizonte cambiante, donde surgen oportunidades, pero también amenazas y donde todo esto lo tenemos que conocer. Así que la sesión que vamos a hacer esta tarde va a ser súper productiva, súper interesante. Vamos a hablar largo y tendido sobre toda esta dimensión que creo que es tan importante, la laboral. Y en ese sentido, pues vamos a pasar ya al siguiente bloque para empezar nuestra conversación. Es apasionante, la verdad, a mí me has dejado. Mira que yo tengo que escribir 8.000 caracteres, ¿eh? Luego me tienes que decir, yo soy periodista, me tienes que decir luego esa herramienta para generar texto y luego te tengo que preguntar muchas cosas de eso. Pero antes, las oportunidades laborales que se están abriendo. Esto es lo que nos interesa. En este bloque queremos centrarnos en realmente pues qué impacto está teniendo esto ya en el mercado de trabajo futuro y presente, Carlos. Sí. A ver, actualmente en el mercado laboral todas estas tecnologías sorprendentemente no son tan conocidas, ¿no? Todavía no hemos visto una forma en la que las grandes empresas o el tejido empresarial está empezando a coger todas estas tecnologías y las están adoptando para optimizar sus procesos. Esto ocurre por una cosa, y es que todo esto que acabamos de ver se ha producido en un lapso muy corto de tiempo. En una década, desde 2012 en adelante, empieza esta revolución de la inteligencia artificial y todos estos trabajos que hemos visto hasta ahora, pues solían consistir en proyectos científicos que a lo mejor para acceder a ellos, pues tenías que hacer una serie de pasos que son tediosos, que si no tienes una vertiente técnica, pues son bastante difíciles, haciendo que haya una barrera de entrada para esto. Si algo interesante ha pasado en este año, en 2021-2022, ha sido que estamos entrando en una fase de maduración donde mucho de esto se está empezando a cristalizar en herramientas, en productos que ya empiezan a ser mucho más accesibles para utilizar. Entonces, las oportunidades laborales ahora mismo, yo creo que no hemos llegado a esa fase donde el mercado laboral está empezando a transformarse y están empezando a crearse nuevas formas de empleo, nuevas formas de trabajo, sino que creo que estamos en una fase muy interesante donde todos nosotros nos tenemos que replantear a nivel laboral, nosotros además que somos cada uno experto en nuestro ámbito, ¿no? Yo he hecho la demo de lo que sería mi trabajo ideal, que es coger el guión, automatizarlo, generar a mi chatbot y automatizarlo. Tú estabas preguntándote, ¿cómo puedo utilizar esto para escribir? Pues yo creo que ese es el punto donde estamos, que es conocer estas herramientas y la oportunidad realmente está en optimizar lo que sería nuestro ciclo de trabajo. Pues tú podrías, por ejemplo, coger a GPT-3, a esta IA que genera texto, y darle al botón de generar para hacerte pues, un boceto, un esquema de lo que sería tu entrevista. Podríamos coger otra inteligencia artificial y que automáticamente transcriba el audio de todo lo que estoy diciendo ahora y que rápidamente te permita buscar, ya ni siquiera por palabras iguales, sino por lo que he dicho más o menos la idea de lo que te he expresado, poder ir a buscarlo en la conversación en el momento exacto, ¿no? Es como una optimización de trabajo que creo que es lo que vamos a vivir primero en estos años, la optimización del mercado laboral. Pero y no es tanto que tengamos que especializarnos en una tecnología determinada, sino que casi todos los sectores van a poder aprovechar esta tecnología, Carlos. Correcto. Es lo que comentaba, ¿no? La inteligencia artificial es una tecnología transversal y estamos viendo que su aplicación va desde el sector de la automoción, economía, pues análisis de datos, periodismo, abogados, profesores, entretenimiento. Todo esto se puede ver beneficiado de estas tecnologías porque al final, fíjate, Loreto, lo que ha pasado es que la inteligencia artificial nos está permitiendo hacer labores que todos transversalmente hacemos en muchos sectores. Escribir, consultar documentos, generar imágenes visuales, a lo mejor analizar datos.
Todo esto son diferentes tareas que son transversales a muchos de estos sectores. Y ahí es donde va a impactar realmente la inteligencia artificial en esta primera fase, en todo el trabajo digital que se dice. ¿Y tú crees que con un mínimo conocimiento, porque claro, tú eres informático, pero imagínate, cualquiera que no lo sea, que venga de otro sector, con un mínimo conocimiento tecnológico pueda adentrarse en el aprovechamiento en esta optimización de la que hablas, de la inteligencia artificial? Sí, a ver, es cierto que por hacer la comparación, y yo creo que todos lo vamos a entender porque además hemos vivido esta transformación digital, ¿no?, que comentaba Jesús al principio, la tercera revolución industrial fue este salto de una sociedad analógica a la digital. Y en este punto todos aprendimos a usar el ordenador y todos trabajamos a día de hoy en nuestras profesiones con ordenadores, cada uno optimizado o ajustado a su forma de trabajo. ¿Significa esto que aquella persona que tenga más nociones, más skills de cómo funciona un ordenador, de cómo a lo mejor un poquito de programación puede sacarle mucho más partido? Evidentemente. Yo todavía veo gente que su forma de interactuar con la tecnología, pues se nota que no tiene esta flexibilidad a lo mejor que tienen las nuevas generaciones y entonces hay una gran diferencia de cómo se puede aprovechar todo el rendimiento que te aporta la máquina. Entonces, lo que me estás preguntando es que aquel que conozca un poquito más de cómo funciona la inteligencia artificial, que conozca un poco más cómo es la naturaleza, cómo funciona esta tecnología por debajo, pues evidentemente va a tener un poco más de ventaja. Luego vamos a mencionar algunos aspectos de pues cómo manipulamos, ¿no? Cómo hablamos, cómo es la interfaz de hablar con la inteligencia artificial, pues ya simplemente tener nociones de esto te está empezando a percibir como una nueva profesión, ¿no? Lo que se llama el ingeniero de inputs, de cómo le das tú el input a la inteligencia artificial para que te genere aquello que te interesa, ya empieza a ser una skill que puede tener mucho valor de cara al futuro. Entonces sí, tener un conocimiento de, uno, todo lo nuevo que va saliendo, porque como os daréis cuenta, esto en 10 años pues ha cambiado completamente, ha salido un montón de cosas nuevas, pues estar al día, ya no digo hablar de la parte técnica, sino estar un poco al día de qué nuevas herramientas van saliendo, es muy interesante. Y luego también tener un conocimiento, unas nociones básicas de cómo funciona, también es muy, muy deseable. Y, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿esto cómo va a aparecer o cómo está apareciendo ya? Es decir, porque tú estás hablando ya de competencias profesionales, de skills. ¿Esto ya lo estás viendo que en las entrevistas de trabajo ya lo están empezando a pedir o lo van a empezar a pedir? ¿De qué manera? ¿Cómo sería? Pues ahora mismo, como te digo, este año están surgiendo algunas herramientas que son herramientas independientes, pero tienen o ofrecen tanto potencial, tanta forma de aprovechar el tiempo al trabajador que ya se están viendo como skills necesarias. Pues hemos hablado de generación de imágenes o generación de texto. Yo ya he podido ver alguna oferta de trabajo donde explícitamente se dice tener conocimiento de esta tecnología. Pues, por ejemplo, DALL-E 2, ¿no?, que es quizás la más conocida detrás de esta revolución de generación de imágenes. Tienes que tener conocimiento de DALL-E 2. Porque nuestra forma de trabajar en esta empresa va a ser que las imágenes las vamos a hacer de esta forma. No queremos un diseñador gráfico, no queremos un fotógrafo, queremos usar esta inteligencia artificial. Y tú, como profesional que la vas a utilizar, pues tienes que conocer esta herramienta, igual que tienes que saber cómo usar el PowerPoint o el Excel. Bueno, y antes de pasar al siguiente bloque ya, que estamos a punto, ¿no? Porque vamos a entrar ahí en herramientas concretas donde las podemos descargar y todo para ir al grano. Dentro de este cambio de mentalidad, de transformación de todas las profesiones, me gustaría saber qué aplicaciones le ves ya, o sea, qué profesiones ya están ahora mismo despuntando más. Porque yo, por ejemplo, antes lo que has dicho, estaba pensando en el sector audiovisual, ¿no? Lo primero que pensé, por la generación de imágenes. Pues yo dije, bueno, pues el sector audiovisual debe ser ya ahora mismo un sector que debe estar despuntando con la inteligencia artificial. ¿Tú citarías algún otro sector? ¿Qué otros sectores o cuáles son los sectores profesionales que ahora mismo ya están sacándole partido a la inteligencia artificial, Carlos? Pues yo creo que, aunque no está tan maduro y tan desarrollado como me gustaría, veo, por ejemplo, que quizás uno de los sectores ha sido el periodismo, sorprendentemente, ¿no? La labor del periodista en esta transformación digital, donde ahora estamos bombardeados de información por todos lados, ha pasado de ser, oye, esta información ha pasado aquí, te la voy a acercar a ti, sino ahora es un proceso contrario. Es como tienes que filtrar entre toda la información, esta es la información correcta y tenemos que intentar llegar a ella de alguna forma. Entonces, existen ya herramientas, usos de inteligencia artificial, análisis de datos,
donde ya hay periodistas que se especializan en esto, ¿no? El perfil de Data Scientist tiene una vertiente periodística muy interesante. El Data Scientist es el que trabaja con datos y usando la inteligencia artificial para ganar un poco más de conocimiento en esto. Pues ya existen perfiles y además que suelen existir mucho en redes sociales donde se están haciendo investigaciones que se apoyan en todas estas tecnologías para poder nadar en este mar de datos, ¿no? Pues ha sido como el primero que se me ha ocurrido. Producción audiovisual, evidentemente, producción de videojuegos, todo lo que sea generación de contenido digital va a verse fuertemente revolucionado por todas estas tecnologías. Es muy interesante y esto es un tweet que lanzó el creador de la empresa que está detrás de muchas de estas revoluciones, una empresa que se llama OpenAI, es un laboratorio de inteligencia artificial, y dijo lo siguiente: creíamos que el trabajo que se iba a automatizar con la inteligencia artificial era el que estaba más mecanizado, el que era más rápido de hacer por un humano, ¿no? Pensemos, pues, un cajero en un supermercado, es muy fácil de hacerlo, podemos sustituir por una máquina. Y sin embargo, lo que está pasando es que el trabajo más reemplazable es el digitalizado. ¿Por qué? Porque tenemos datos, generación de código, generación de imágenes, generación de música, generación de vídeo. Tenemos un montón de datos en Internet para poder entrenar a estos sistemas. Y sucede que posiblemente la mayor parte de trabajos que se realizan enfrente de una pantalla son los que se van a ver más fuertemente transformados en los primeros años. Bueno, pues a no ser que quieras añadir algo más de esas naranjas que caen del árbol, que me ha gustado mucho el concepto de low hanging fruits. Si quieres añadir algo más, si no pasamos al siguiente bloque, Carlos. Pasamos. Pues vamos allá. Tips y herramientas para reciclarte. Vamos a lo concreto dentro de todo este cambio de mentalidad tan necesario ahora. Carlos, ¿por dónde empezarías? ¿Cuál sería, pues no sé, la primera herramienta que habría que descargarse? Os va a sorprender. La primera herramienta que voy a recomendar es o Twitter o YouTube, ¿vale? Y me diréis, pero Carlos, pero si esto ya existe. Bueno, esta es una herramienta de la tercera revolución. Estamos hablando de redes sociales, pero es el consejo que os he dado antes. Posiblemente muchas de las herramientas que hoy os recomiende de inteligencia artificial, en 1 año, 2 años, 3 años, van a haber cambiado radicalmente, se habrán transformado en otra cosa porque estamos en un proceso muy cambiante, ¿no? Entonces, en YouTube, en Twitter, hay una muy buena opción, también en blogs especializados, de poder estar al día de toda la información que va saliendo. Os recomiendo seguir investigadores en inteligencia artificial, blogs de tecnología, canales de YouTube que puedan interesaros, porque aquí es donde está realmente contándose todo lo nuevo que va saliendo. Esto es muy importante, saber qué es lo nuevo que va saliendo. A partir de ahí, pues vamos a partir de las 3 herramientas fundamentales que hemos visto en esta presentación originalmente, que creo que son las que encabezan ahora mismo lo que sería la inteligencia artificial convertida en producto. Estas 3 herramientas dan la casualidad que vienen de esta misma empresa, de OpenAI, porque ha sido el primer laboratorio de inteligencia artificial que ha apostado por hacer esta conversión a producto de todas estas tecnologías. Y básicamente vamos a empezar por GPT-3. ¿GPT-3 qué es? Pues un sistema que te permite generar texto. Punto. Tan sencillo y tan complejo como eso. Te permite generar texto, te permite generar cualquier interacción con texto que te puedas imaginar. Pues tú puedes, por ejemplo, colocarle un documento y le puedes hacer preguntas sobre ese documento con lenguaje natural y extraer información. Le puedes colocar un texto muy largo y decirle, explícame en 5 claves cuál es la tesis de este documento. Le puedes poner texto en un idioma y pedirle que te lo traduzca. Le puedes pedir pues un montón de operaciones que hacemos con texto, ¿no? Pues esta herramienta es bastante recomendable y bueno, pues además es de muy fácil acceso. Esta tecnología ellos la tienen desplegada a través de su página web. Entonces simplemente lo único que tienes que hacer es loguearte y te va a salir una herramienta como si fuera el traductor de Google, un cajetín de texto, y es simplemente escribir, ¿vale? Un poco por entender cómo funciona. Su página web se llama así, poniendo en Google Sí, GPT-3 ya buscar llegamos. GPT-3 OpenAI y seguramente esté la primera posición. Por entender un poco el modelo de negocio de la inteligencia artificial, ahora mismo, cuando nosotros entrenamos estas grandes inteligencias artificiales, ahí la empresa hace una enorme inversión de dinero para entrenarla y una vez la tienes entrenada, hacen una pequeña inversión cada vez que tú la utilizas porque se te requiere pues, de un hardware computacional, de mucha computación para poder ejecutarlo. Entonces, muchos de los modelos de negocio de esta tecnología suele ser
Pues por uso. Si tú a lo mejor te metes en GPT-3 y escribes un texto, dependiendo de la cantidad de palabras que metas como input y generes, pues te va a suponer un coste muy, muy bajo. Estamos hablando en el orden de céntimos, ¿vale? Pero hay que tenerlo en cuenta porque no es un modelo de una mensualidad o algo por el estilo. Claro, pero si todo el mundo le pone la misma frase, a todo el mundo lo genera el mismo texto. Porque luego está el tema No, del copyright o de la creación literaria en el mundo del periodismo, claro, tú no puedes escribir lo mismo que tu competencia, no tendría sentido. sí. En este caso son modelos probabilísticos donde cada resultado es completamente aleatorio, ¿vale? O sea, no, para un mismo input te va a generar diferentes resultados. Aquí entra mucho la labor del que mete el input, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero hacer un chatbot, antes, hace 2 años, 3 años, tú tenías que hacer un sistema donde tú guionizabas todo, ¿no? Si yo te doy este tipo de afirmaciones, tú me das este tipo de respuestas, si tal, tal, si tal, tal. Ahora mismo, si yo quisiera hacer un chatbot con GPT-3, lo único que tengo que hacer es decirle, vas a hacer un chatbot que resuelve consultas sobre, pues no sé, la recepción de un hotel. Y ya está. Entonces ya ahí, pues tú puedes interactuar con el chatbot. ¿Qué pasa? El contexto es muy importante. Si a lo mejor el usuario empieza a tener una conversación maleducada con el chatbot, el GPT-3 te va a seguir el contexto, ¿no? Entonces también puede que entre a ser maleducado. Entonces tú ahí, como ingeniero de input, tienes que saber bien que la tecnología puede tener estas salidas y en el input, en la parte, en el contexto que le estás poniendo, le tienes que decir, nunca vas a ser maleducado, nunca vas a usar palabras malsonantes, te vas a ajustar a este tipo de respuestas, etc. El input es muy importante para llegar a muy buenos resultados y malos resultados. Hasta el punto de que están saliendo hoy en día publicaciones científicas que lo único que innovan en este ámbito de la ciencia es inputs de GPT-3, ¿no? Te sacan un paper que te dicen, mira, si le pones, vamos a pensar paso a paso en el input, pues funciona mejor. Y eso es un paper científico, ¿no? Entonces, hasta ese punto estamos trabajando con una tecnología casi alienígena que tenemos que aprender a utilizar. A veces nos sirve de entrenamiento el altavoz inteligente que muchos ya tienen en casa, puede ser, ¿no? Que de la El Alexa, altavoz etcétera. inteligente. Sí, sí, sí. El altavoz inteligente, fíjate que es un ejemplo de esa tecnología más arcaica. Tú fíjate que con Alexa no puedes tener una conversación, estoy mirando a ver si se activa, no puedes tener una conversación realmente natural, tú no le puedes pedir cosas y tener una charla interesante. No se sale de su línea, de su guión. En un futuro muy cercano, que yo todavía no entiendo por qué estas tecnologías no llegan a los altavoces inteligentes, podremos tener conversaciones mucho más naturales con la máquina. Vale. Bueno, vamos con la siguiente herramienta. Venga, la GPT-3 ya la tenemos apuntada. La segunda. DALL-E 2, esta es mi favorita, ¿vale? DALL-E 2 representa pues estos modelos de generación de imágenes y salió en abril de este año y es sorprendente lo rápido que va todo, que DALL-E 2 saliendo en abril, en mayo Google ya tenía su versión, en agosto ya salió una versión que era open source, significando esto que es una versión que no está controlada por una compañía, sino que te lo puedes descargar en tu ordenador y ejecutarlo en tu PC, con lo cual eres tú el que haces esa inversión de dinero en computación, ya no tienes que estar pagando a un tercero. Y de nuevo, pues es una tecnología muy nueva que esta sí, por ser open source, esta última, Stable Diffusion, podéis buscar Stable Diffusion o Dream Studio, que es la página web donde se trabaja con esto, pues por ser open source se está permitiendo que se integre con muchas otras herramientas. De repente el Photoshop ahora ya tiene un plugin de Stable Diffusion que te permite pues, seleccionar una parte y escribir Espera, contexto. porque me pierdo. Sí, Plugin de... La última frase que has dicho no la he entendido. ¿Que tiene un plugin de un qué? plugin. Sí, no, el Photoshop pues tiene una forma de instalarte esta herramienta. Es como una herramienta de terceros que te puedes integrar en tu Photoshop para que ahora ya no Vale. tengas que usar el Photoshop tú para crear las imágenes y modificarlas, sino que usas este software que usa a la inteligencia artificial y te puedes generar en segundos cualquier imagen que quieras. Esto, el que haya trabajado como artista, diseñador gráfico, sabrá la cantidad de tiempo que ahorra. A mí me pidieron el otro día una imagen, solo tenía una, me pidieron que si podía tenerla en horizontal, pues dije, voy a coger la misma imagen y todo lo que sea el espacio a mi alrededor lo voy a generar automáticamente con la inteligencia artificial. Y perfecto, ¿vale? Funciona. Lo que antes me hubiera llevado sacarme una foto, ahora en segundos me lo puedo generar. Vale, yo estoy entrando en Dream Studio, has dicho que estará como un poco la casa madre, ¿no? Pero claro, lo primero que te dice Sí, login, tu Dream Studio, o sea, tienes que
loguearte Sí. para poder entrar y acceder a estos contenidos, ¿no? Vale. Exacto. Perfecto. DALL-E 2 lo tenéis accesible a través de la página web de OpenAI que hemos visto antes. Por si lo queréis tener todo centralizado en una misma web, pues podéis seguir la página de OpenAI. Si queréis utilizar la versión de Stable Diffusion, piensa que son tecnologías muy nuevas, pues algunas tienen ciertas ventajas, otras tienen otras. Entonces, es un poco probar y ver cuál se acerca más a lo que necesitas. Por ejemplo, DALL-E 2 te genera imágenes fotográficas mejores que Stable Diffusion. Stable Diffusion te genera mejores imágenes artísticas. ¿Qué es lo que quieres? Pues vas a cada una de las herramientas y lo pruebas. Y efectivamente, pues Vale. la web de Stable Diffusion sería Dream Studio. Vale. Voy a deletrear es OpenAI, porque, claro, yo te Sí. estaba entendiendo OpenEd y A, pero no es No, no. OpenAI. Y ya ahí entras en OpenAI, todas efectivamente. estas herramientas, ya las estoy viendo que sí que las tienes aquí, DALL-E y demás. Sí. Bueno, que están ahí. La tercera herramienta, Carlos, ¿cuál sería? Porque dijiste 3 Codex, fundamentales. ¿vale? La hemos mencionado, es un poco por ilustrar también la transversalidad que hablamos de la IA, ¿no? Si tú coges a este modelo GPT-3 que hemos hablado antes, que en función del contexto te genera texto, pues este laboratorio lo que dijo fue, oye, ¿y si lo entrenamos con código de programación, qué pasa? Pues sale la misma herramienta, pero para generación de código de programación. Con lo cual, Copilot o Codex, hay gente que lo conoce de los dos nombres, es básicamente un asistente que podéis instalar cuando vais a hacer programación y que tú le puedes pedir con lenguaje natural, de la misma forma que estoy hablando yo ahora, le puedo pedir, genérame una función en Python que me calcule la fecha del calendario para el próximo año, por ejemplo. Y te va a generar automáticamente el código. Esto, como digo, es una herramienta que ahora mismo no recomendaría a gente que no sepa programar, porque realmente lo que quieras expresar con lenguaje natural todavía tienes que entender, ¿no?, qué es lo que quieres programar y ese conocimiento no lo tenemos todos, pero el que sea programador y no conozca esta herramienta, probadla. Probadla porque ahora mismo todavía está muy en fase experimental, estamos en una primera iteración, pero va a ser la tecnología de facto que todos utilicemos. Todos tendremos un asistente instalado en nuestro ordenador que ya no solo en la parte de programación, sino en general nos va a asistir en todo el proceso de trabajar con el ordenador. La nueva interfaz, y esto lo comentaremos en el último bloque, es la voz, es el lenguaje natural. ¿Vale? Entonces, estas 3 herramientas, que además vienen del mismo laboratorio, DALL-E 2, GPT-3, Codex, súper recomendables. Incluso para el que no sepa programar, dices que recomendarías ir mirándolo y fuchicando, ¿no? Como decimos aquí, ir viendo cómo Sí, o funciona sea, o no. al final el aprender a programar requiere 2 cosas. Uno es aprender el lenguaje de programación, que es un poco la sintaxis, es como decir, aprender inglés, y luego aprender la lógica de la programación, que es cómo convierto yo un problema a una solución. Entonces, esas 2 tareas aquí te va a ayudar para la primera, que es cómo puedo verbalizar, cómo puedo convertir en Python, en Java, en lenguaje de programación, esa idea que yo tengo en mente. Entonces, el que no haya programado nunca, a día de hoy todavía se le puede hacer un poco tedioso, porque sí tienes que ser bastante explícito en genérame una función que haga esto. Hay gente que no sabe ni lo que es una función, ¿no? Entonces, esta es una herramienta un poco más orientada para aquellos que son programadores. Vale, una pregunta, Carlos. ¿En los filtros de TikTok hay inteligencia artificial? En los filtros de la cara de TikTok hay mucha inteligencia artificial. Es curioso que TikTok, bueno, es una empresa china que viene con una virtud que tiene mucho el sector tecnológico chino y es copiar rápidamente todo lo que hay. Entonces TikTok, muchas de las publicaciones científicas que van saliendo muy rápidamente las implementan. Hace medio mes había un filtro que era para generar imágenes. ¿Qué habían hecho? Habían copiado esta idea de Stable Diffusion o DALL-E 2. Los filtros de la cara para saber dónde está posicionada la cara, tus gestos y todo, también lo utilizan. Los que te vuelven más jóvenes, más viejos, también están utilizando inteligencia artificial. No es un ejemplo muy bonito de cómo la inteligencia artificial pues, está de forma ubicua utilizada por todos, aunque no nos demos cuenta. Y ese va a ser el futuro, el que nos movamos. Habrá inteligencia artificial en todos lados y no lo sabremos. Sí, sí, yo antes lo pensaba cuando decías, cuando leemos en la prensa un artículo sobre los vehículos sin conductor, eso es inteligencia artificial y ya está ahí. Sí, totalmente, totalmente. Además es una revolución que no hubiera sido posible sin esta tecnología. Es imposible programar a un coche para que se conduzca solo porque la labor de conducir es muy compleja. Lo que necesitamos es que aprenda a conducir de forma similar a como lo hacemos los humanos. Claro. Y antes el vídeo que nos mostraste, bueno, están diciendo que hay muchas preguntas, voy a ir rápido ya al siguiente bloque porque si no, Sí. pero una última. El vídeo que nos mostraste antes
estabas generando tu imagen, no es que fueras tú, generaste tu imagen cuando explicabas esa introducción al tema, ¿no? Correcto, eso es un avatar artificial que es justo lo que has explicado, ¿no? Yo le puedo subir como input un audio y en base a ese audio yo le he dado en otro momento, lo he entrenado con 10 minutos de vídeo mío hablando a cámara y con eso he aprendido quién soy, cómo gesticulo, cómo me muevo. Entonces ahora puede asociar mi voz, puede asociar ese audio y generar esa cara, lo cual es un ejemplo muy interesante de cómo va a ser el futuro inmediato, donde hay gente que a lo mejor quiere ser youtuber, a lo mejor quiere ser comunicador en redes, a lo mejor quiere montarse una formación online y no tiene un profesor que pueda salir a cámara y ya no hace falta. Ahora puedes tener un avatar artificial donde se vaya gesticulando, se vaya moviendo automáticamente, ¿no? Y donde esa persona solo haya tenido que escribir el texto o haber metido el audio. Me están diciendo, Carlos, que por favor deletreemos las herramientas que has recomendado, ¿vale? Entonces, Venga. si te parece, hacemos un repaso. Yo antes intenté hacerlo porque quería ir siguiendo al mismo tiempo que las recomendabas, lo fui metiendo en el móvil, pero claro, sí. Vamos a ir por partes. Entonces, la primera, si puedes deletrearlo, GPT-3, o sea, ¿dónde encontrarlas? GPT-3, y lo de OpenAI, vamos a volverlo a decir. Vale, por una parte hemos hablado de GPT-3 para generación de texto. Igualmente, si buscáis inteligencia artificial generación de texto, aparecerá, ¿no? Pero GPT-3. Luego hemos hablado de DALL-E 2, que es DALL-E, ¿vale? D-A-L-L-E 2. Es un juego de palabra entre el artista Salvador Dalí y el robot Wall-E, ¿vale? Han hecho ese juego de palabras. Hemos hablado de Stable Diffusion, estable en inglés, Diffusion, difusión. Con dos Fs, ¿vale? Con dos Fs. Y la última que hemos mencionado es Copilot o Codex, ¿vale? Que seguramente el que haya programado lo habrá escuchado, ¿no? Pero bueno, por tenerlo todo listado. Copilot y Codex. Copilot. Pues sí. Si te parece, pasamos ya a nuestro siguiente y último bloque y luego vamos con todas esas preguntas que nos estáis enviando. Perfecto. Bueno, pues esto es lo que queríamos saber. ¿Qué otras tecnologías complementarias para el futuro o que puedan cambiar los puestos de trabajo en el futuro están o van a surgir en los próximos años asociadas a la inteligencia artificial, Carlos? Aquí la tendencia, lo voy a decir rápidamente, ¿no? Todas las predicciones que podamos hacer ahora a futuro, aunque sea el futuro a corto plazo, posiblemente sean o más pesimistas de lo que suele ser, porque está llegando todo más rápido de lo esperado, o pueda ser radicalmente diferente, ¿no? Está pasando que la inteligencia artificial se mueve tan rápido que hasta yo, que más o menos sigo el pulso de las noticias, me está sorprendiendo. Tendencias que van a llegar en el corto plazo, ya las estamos viendo, es lo que ha sucedido con las imágenes en 2 dimensiones, que de repente la inteligencia artificial a golpe de teclado te pueda generar una imagen, que creo que cada uno podemos imaginarnos un montón de opciones y oportunidades que surgen de esto. Conozco gente que ya ha ilustrado libros con esta tecnología y lo ha podido publicar y están funcionando y me han escrito diciendo, es que yo esto no lo hubiera hecho sin esta tecnología, sería imposible que yo hubiera ilustrado un libro así. Pues lo que vamos a seguir viendo es la continuación natural de esto. Vamos a ver igual generación de vídeo. De hecho, la semana pasada ya Facebook anunció un trabajo donde tú podías escribir con texto, quiero un oso de peluche pintando un retrato, y te lo hace, ¿vale? Estos son tecnologías que todavía no están abiertas al público, pero podéis esperar que en 1 año o 2 años lo estén. Generación de audio. Pensemos, por ejemplo, clonación de voces, generación de un locutor para tu podcast, para radio, generación de 3D también, ¿vale? Todo lo que sean modelos tridimensionales, al igual que las imágenes en 2D, también va a ocurrir. Entonces, fijaos, por ejemplo, ¿no? Si yo conecto estos 5 puntos, audio, vídeo, 3D, programación, texto, una persona ahora, solo una persona, se puede generar un videojuego, ¿vale? Yo nunca me había planteado poder hacer un videojuego, a lo mejor me apetecía, ¿eh? Es como que de repente tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad y yo no puedo hacer eso porque ahora a lo mejor sí puedes. Yo no puedo hacer un videojuego porque eso requiere un equipo de gente, un diseñador, un programador, gente que conozca de esto. No. A lo mejor ahora sí puedes. Al igual que la tercera revolución industrial permitió que yo ahora sea comunicador, ¿vale? Y a lo mejor yo hace 15 años hubiera dicho, es que es imposible, yo no puedo realizar, guionizar, producir y grabar todo.
la tecnología lo permitió, ¿no? Pues lo mismo está pasando. En ese sentido, esa es una de las oportunidades y uno de los campos que vamos a ver. Esto conecta también con otra tecnología que se ha escuchado mucho, que todavía tiene que madurar, que no tiene tanto que ver con la inteligencia artificial, pero un poco sí, y es la realidad aumentada o el metaverso, ¿no? Todos hemos escuchado el metaverso que decían esta semana. El metaverso es esta idea de tener un entorno virtual donde tú puedas realizar no tanto un reemplazo de lo que sería la realidad, que hay gente que lo confunde con eso, sino como una evolución natural de Internet. Es decir, en vez de consumir en 2 dimensiones, vamos a utilizar este hardware de realidad aumentada, de realidad virtual, para meternos en un mundo tridimensional virtual donde poder operar y poder incluso desarrollar una economía dentro de este mundo. En ese sentido, el metaverso conecta muchísimo con todo lo que estamos viendo ahora, porque la escala a la que se plantea el metaverso requiere pues tener tecnología como la inteligencia artificial que te pueda generar tridimensionalmente esos mundos, que tú puedas estar dentro de uno de estos espacios virtuales y decir, quiero pues una mesa delante de mí, quiero un ordenador, quiero pedirlo y que se genere. Eso va a pasar. Tener avatares, como el que hemos visto antes al principio de mi persona, tener avatares que puedan tener conversaciones naturales contigo, pues si conectamos a GPT-3 con aquella tecnología del avatar que es, no lo he dicho, ¿no? Synthesia, se llama SYNTHESIA, Synthesia, pues si tú conectas esta tecnología puedes tener un avatar dentro de este metaverso. Veremos cómo los asistentes, cómo los chatbots van a llegar también a sector de cara al público, pues restaurantes, hoteles, recepciones, administración pública. Para eso, ¿qué necesitamos? Gente que diseña estos chatbots, que puedan crear estas soluciones, que puedan conocer bien el modelo de negocio de cada empresa y generarlo. Yo especialmente creo que hay una gran oportunidad de negocio ahora mismo en asesorar a otras empresas en dónde pueden aplicar toda esta tecnología. Y de nuevo, conectándolo con todo, pues tenemos que primero conocer qué existe, seguirle un poco el ritmo a todo esto y también saber utilizarla. Muy bien. Pues si te parece vamos a empezar ya a dar salida a la cantidad de preguntas que hay, porque me interesa que podamos responderlas todas, ¿vale? Entonces, bueno, hay una persona que pregunta varias cosas. Dice, Carlos, ¿cuáles son las mejores herramientas para generación de texto? ¿Qué conocimientos de programación crees que son necesarios para gestionar una IA? ¿Por dónde empezar? ¿Python? Esto es lo que pregunta la misma persona. Adelante. La mejor herramienta de texto a día de hoy es GPT-3, que esté pública y accesible. GPT-3 por su facilidad de uso. Luego existe otra que se llama Bloom, B-L-O-O-M, que es básicamente un GPT-3, pero que han entrenado open source, ¿no? Lo han hecho en abierto, cualquiera lo puede descargar, integrarlo en su empresa, utilizarlo. Y entonces es muy interesante porque es open source. ¿Qué pasa? Que es un poco más complejo, tiene un acceso mucho más técnico. Entonces, para muchos de vosotros os voy a recomendar GPT-3, evidentemente. Hay que diferenciar entre trabajar con la inteligencia artificial a nivel usuario, que es un poco lo que estamos viendo hoy, de la otra barrera que ya pasar al aspecto técnico. Si quieres pasar a esa parte técnica, saber Python es una muy buena entrada, porque la mayor parte de la inteligencia artificial a día de hoy se programa, se controla, se genera a partir de el uso del lenguaje Python, aunque luego por debajo se ejecutan otra cosa. Entonces, bueno, a nivel de usuario, generación de texto GPT-3, a nivel de aprender código, programación y todo esto, Python. Yo Python, efectivamente. Vamos con la siguiente. Una persona como yo, claro, es que no, para mí esto es nuevo. Una persona como yo, dice este asistente a la charla, que he estudiado el grado en publicidad y relaciones públicas y máster en marketing digital e introducción a Big Data, blockchain, metaverso, caray, pues está muy al día. ¿Tiene facilidades para adentrarse en el mundo y poder trabajar con la inteligencia artificial? A ver, si has aprendido todas esas tecnologías, te digo que sí, porque vamos, tiene que estar adaptado a cualquier cosa que le venga. No sé, me suena un poco como una especie de cajón donde metes muchos conceptos que suenan muy, muy potentes a día de hoy. Yo solo quiero que reflexiones si conocías estas tecnologías. Si no conocías estas tecnologías, creo que el foco, y suele pasar mucho porque mediáticamente se suele hablar, por ejemplo, ahora se habla más de metaverso y el año pasado se habló más de blockchain, cuando a nivel de el valor que puede aportar y la transformación que va a ocurrir es mucho más potente la inteligencia artificial, pero hasta este año no se ha empezado a hablar más fuerte de todo esto. Entonces, si no conocías a fondo las herramientas de las que estamos hablando hoy, te digo que
te metas a este mundo e investigues más de ello. Oportunidades para publicidad, evidentemente. Hay herramientas, creo, no, aquí el nombre me va a bailar un poco, pero creo que se llama copy.ai, que se aprovecha de GPT-3, la han construido sobre GPT-3 para poder hacer copywriting, ¿vale? Que es este concepto de, pues, generar escritura para el neuromarketing y todas estas cosas, ¿no? Generar títulos más seductores, toda esa historia, ¿no? Pues donde GPT-3 es el que te genera esos inputs, por ejemplo, ¿vale? Y ese es un ejemplo muy bueno de cómo se puede aplicar. Luego hay inteligencia artificial en todo el tema de publicidad, desde intentar predecir la probabilidad en la que un usuario va a clicar un anuncio hasta, vamos a inventarnos un caso nuevo ahora, que a lo mejor en base al estudio que has hecho de cada usuario, tú le generes banners publicitarios automáticamente en el momento. Generas la imagen según cuál sea su personalidad. Este me lo acabo de inventar, ¿vale? Este te lo regalo. Es una fruta de árbol de frutas bajas que te regalo. Porque es lo que digo, hay tantas oportunidades que yo creo que hay muy poca gente. O sea, si yo comparo con la cantidad de gente que debería saber de esta tecnología, hay muy poca gente que la conoce. Y hay un montón de oportunidades que se está produciendo hasta un cuello de botella en cómo convertirla todo esto en producto. Entonces, aprovechadlo porque tenéis una ventaja competitiva ahora con este conocimiento brutal. Está todo por hacer, digamos que esto está explotando, ¿no? Es un poco la Sí. idea. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo afectarán estas herramientas a la forma de aprender y realizar trabajos de escuela y universidad para que se puedan aprovechar, pero sin reemplazar el esfuerzo de alumnos y profesores? Claro, porque esto abre un camino a, bueno, un trabajo sobre la Revolución Francesa, te lo hace el robot y ya está. Súper interesante. Es un ejemplo buenísimo de dónde estamos ahora y de cómo nuestra realidad va a empezar a chocar con esta tecnología. Hace 2 semanas estaba viendo en internet ya por fin profesores que estaban diciendo, hey, esta tecnología existe. Estamos ante un problema porque ahora el alumno, que ya os digo yo, sabe más de la existencia de esta tecnología que el profesor, ese alumno puede acceder y puede resolver cualquier ejercicio de redacción, puede generar de todo, es que hasta problemas matemáticos ya están pudiendo resolver sin mayor problema con esta tecnología. Y veía profesores que decían, me siento especialmente frustrado al sentir que realmente estoy corrigiendo los deberes de una inteligencia artificial, ¿vale? Duro. Entonces, mi propuesta aquí es que tenemos que renovarnos. Vamos a pensar siempre la analogía con la tercera revolución, ¿no? Con la llegada de las nuevas tecnologías. Lo que hizo la llegada de Internet y todas las tecnologías digitales es que el alumno realmente no tenga que memorizar tantos datos o no tenga que ir a una enciclopedia, a una biblioteca para consultar. Tiene la tecnología, la tiene en la mano. Entonces, lo que le tenemos que enseñar eran competencias digitales de cómo encontrar, cómo utilizar esta tecnología para llegar a ese objetivo. Yo creo que aquí tenemos que empezar a decir, a lo mejor no tenemos que enseñarle al alumno a redactar bien. A lo mejor le tenemos que enseñar a ser crítico, a tener, pues, oralmente poder hablar bien, poder expresar ideas más complejas, de aprender a utilizar a GPT-3, a las nuevas tecnologías que van saliendo para que lleguen más allá de lo que en otros lados ha llegado, ¿no? Yo creo que sería interesante, por ejemplo, un alumno que esté estudiando la carrera de Derecho, que ya no se le esté dedicando horas y horas, que no sé si es cierto, pero me lo invento. Esto desde mi percepción de lo que puede ser el derecho. A estar redactando un documento tipo con lenguaje y jerga súper formal. No, vamos a enseñarle a lo contrario. Vamos a enseñarle a que pueda coger todos los documentos que existen legales y pueda navegar por ellos utilizando a GPT-3 como asistente en este trabajo. ¿Vale? Yo ya no quiero a un estudiante de ADE que sepa cómo manejar el Excel para conectar y decir, esta columna aquí tengo que multiplicar por esta, tal. No. Ya hay herramientas, y va a ser, como digo, la interfaz del futuro va a ser el lenguaje natural. Ya hay herramientas que tú te puedes instalar en tu ordenador, bastante prematuras, pero ya existen, y tú le puedes decir, quiero que me calcules el ratio ganancias-pérdidas con mis datos bancarios. Y el sistema abre la página del banco, se descarga el Excel, te abre el Excel, te ejecuta la operación matemática de la columna 1 con la columna 2 y te lo hace. Entonces tenemos que enseñar a usar estas herramientas para llegar más lejos, para llegar al fin de las cosas que muchas veces, pues, por ejemplo, en la creación artística o en canales de YouTube como el mío o en generación de videojuegos suele ser, pues, expresar una idea, expresar un mensaje. Todos los pasos intermedios, que son los que ahora la inteligencia artificial va a ocupar, pues ahí es donde vamos a dejar ese trabajo y yo creo que tenemos que educar en lo otro, ¿no? Pero como digo, esto ya es mi opinión, esto es un debate.
que se tiene que dar. Es muy interesante la pregunta porque, por ejemplo, en periodismo ya se está enseñando a los alumnos cómo buscar la información sin caer en las fake news, cómo saber que una noticia es creíble, ¿no? Esto ya se está enseñando en las escuelas de esta manera, ¿no? Que al final es un poco el conocimiento, cómo llegar al conocimiento. Claro. Bueno, vamos con otra pregunta. Y luego también una transformación que se tiene que dar a nivel de educación también es enseñar que estas tecnologías existen. Porque ahora mismo, tanto en las formaciones online como formaciones universitarias de todo tipo, si tú te vas a un máster de desarrollo de videojuegos, casi nadie te estará hablando de todo esto. Cuando va a ser realmente la forma de hacer videojuegos o va a ser la forma de hacer diseño gráfico o lo que sea en el corto plazo. Entonces, también hay una oportunidad aquí de renovar todos estos programas formativos y educar a la gente en una nueva forma de hacer estas profesiones. Vamos con la siguiente pregunta que habla del mercado laboral en las ciencias sociales. ¿Qué innovaciones en materia de inteligencia artificial se vienen en el ámbito investigativo de los derechos humanos? Todo este campo por ahí, ¿qué novedades puede haber, Carlos? Aquí, de nuevo, no sé si nos estamos conectando a lo mejor a lo que mencionaba antes del periodismo, ¿no? De saber navegar por datos, por hechos, por nuevas formas de datos incluso, ¿no? Pensemos que hasta ahora, para nosotros, para un periodista, me imagino que para resolver ciertas cosas, pues tienes que analizar documentos, tienes que analizar vídeos, tienes que analizar fotos. Y analizar a lo mejor un vídeo antes era verte el vídeo, porque no tenías otras técnicas. Pues ahora la inteligencia artificial te está permitiendo estructurar todo ese contenido y decirle, quiero buscar el momento en el que tal persona sale de la casa, tal persona se reconoce, la casa se reconoce y te lo lleva al momento exacto. Entonces, no sé si iba por ahí la pregunta, esa es una que se me ocurre. Tiene que haber también, y se está utilizando mucho, desarrollos de profesionales en el área de la filosofía, de la ética, porque muchos de los desarrollos en inteligencia artificial necesitan del marco ético adecuado para poder desarrollarse, para hacernos las preguntas correctas de, hey, ¿estamos haciendo bien? O sea, ¿estamos moviéndonos en la dirección que queremos? El efecto que va a tener esto, si por ejemplo lo hacemos open source, ¿es realmente el que queremos? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Tenemos que hacerlo? A nivel legal se tiene que avanzar muchísimo. Pues ahora hay un follón muy grande porque, pues, por ejemplo, Stable Diffusion, para entrenarse han utilizado imágenes de artistas de Internet, ¿vale? Han cogido todas las imágenes que veían por Internet, de artistas, de fotógrafos, de diseñadores gráficos, todo. Y han entrenado una inteligencia artificial que ahora es el trabajo de artistas, diseñadores gráficos, fotógrafos. Están todos los artistas diciendo, hey, ¿tenemos derecho de copyright? ¿No tenemos? ¿Esto cómo se legisla? Y la respuesta es que no se sabe, porque esta pantalla no la habíamos tocado nunca, ni pensábamos que se fuera a alcanzar. Entonces, todo esto también se tiene que trabajar. Creo que iba por ahí a lo mejor la pregunta, ¿no? Una cosa, cuando dices open source, código abierto, ¿no? Código abierto. Te traduzco porque mi mente necesita traducirlo. Sí. En este caso, en la IA, el open source pueden ser muchas cosas, porque tú puedes publicar el paper científico, ¿vale? El artículo científico, que es un poco la receta de cómo lo has hecho. Puedes publicar el código, que es como un poco la estructura de esa inteligencia artificial, o puedes incluso publicar el modelo, que es como ya ese código entrenado con los datos y todo ya listo para usar. Entonces, lo interesante aquí, cuando estoy refiriéndome a open source, me refiero a esta última parte, que es la más interesante, que es, dame el modelo, ya yo no hago la inversión millonaria de entrenarlo, sino que lo descargo y lo uso. La siguiente pregunta está muy bien, mira, bueno, todas son muy interesantes. Esta dice, ¿ves que el desarrollo de las herramientas se dirige hacia sistemas de cobro mediante tokens, el sistema de creación de texto de GPT-3, o más hacia una apertura de los sistemas, como ha ocurrido con Stable Diffusion? No lo sé. A ver, la suerte que tenemos es que, a diferencia de otros campos científicos, la inteligencia artificial siempre ha tenido una cultura aperturista. Mucho de lo que se ha investigado, muchos de los trabajos que una empresa como Google, por ejemplo, te entrena a una IA que pueda hacer una cosa determinada, en vez de quedárselo ellos como una tecnología privada para su explotación, la publican para que todo el mundo la use, para que todo el mundo la investigue, para que todo el mundo la pueda trabajar. Y esto es lo que ha permitido que todo haya avanzado tan rápido, ¿no? Dejar gratis todos estos recursos. Yo no sé si en algún momento esto cambiará. El modelo de OpenAI fue diferente. Fue la primera empresa, el primer laboratorio que dijo, esto no lo vamos a publicar, vamos a quedárnoslo nosotros y vamos a montar una página web donde la gente puede interactuar con esto bajo pago. Entonces están existiendo estos dos modelos.
Lo que le ha pasado a OpenAI es que no esperaba que le saliera competencia tan rápido con Stable Diffusion y que la gente pudiera coordinarse, porque al final Stable Diffusion nace de una colaboración coordinada de gente de Internet. Y han hecho una competencia y le han roto el mercado, ¿no? Por así decirlo, a OpenAI. Entonces ahora mismo se está librando esa batalla y al final también hay una parte donde las empresas quieren quedar bien con la comunidad, porque al final es una buena forma de atraer talento a sus laboratorios. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, este último mes OpenAI ha vuelto a ser libre, ha vuelto a liberar, ha hecho open source una de sus publicaciones, una herramienta que es muy buena, es una herramienta muy útil para, por ejemplo, periodistas. Se llama Whisper, susurros en inglés, y es quizás la herramienta de voz a texto más avanzada que puede haber en el mercado. En vez de comercializarla y hacer una API, o sea, una herramienta web, pues directamente lo han liberado, ¿no? Entonces está como esa batalla entre el open source que siempre ha existido, ¿no? También Linux, Windows en el pasado, pues se está librando. A mí me gustaría que fuera por el lado del open source, evidentemente, porque las ventajas lo estamos viendo justamente este mes. Desde que salió Stable Diffusion en abierto, no ha parado de salir cada día herramientas que son espectaculares y que de otra forma no hubiéramos tenido. Entonces, creo que ahí está la verdadera revolución. Te voy a pedir un pequeño favor, como nos quedan bastantes preguntas, Sí. si podemos hacer las respuestas un poquito más cortito. breves, pues que sabes tanto que es normal y además todo lo que estás contando, a mí de esto de Whisper ya me lo apunto porque lo de voz a texto muchas fallan. Imagínate, yo todo lo estoy aprovechando y todos los que estamos escuchándote también, pero quedan muchas preguntas. Dice otro, para un solo proyecto concreto, ¿se podrían utilizar distintos programas de AI combinándolos, bueno, de inteligencia artificial combinándolos, para un solo proyecto concreto? No sé si la entiendes Sí, la o sea, pregunta. sí. Sí, o sea, entiendo que sí, al final, estas no dejan de ser herramientas que tú le metes un input, te genera un resultado y ese resultado lo puedes reaprovechar como input del otro. Entonces, tú puedes coger herramienta educativa que se me ocurre ahora al momento. Coges a Whisper, lo pones ahí en una aplicación móvil que enciende la grabadora, le metes el audio, te sale el texto. Ese texto lo puedes conectar ahora con GPT-3 y a lo mejor, pues si está grabando una clase, luego poder hacerle preguntas sobre o que te haga un resumen automático, ¿vale? Entonces puedes conectar estas dos herramientas y generar un creador de resúmenes de reuniones. Pues mira, si no sería útil para lo mucho que hablo yo, por ejemplo. Vale. Más la siguiente. ¿Podrías recomendarme una empresa que haga chatbots con algoritmos? Chatbots con algoritmos. No sabría decirte, o sea, es muy genérico esto de chatbots con algoritmos, todas las empresas usan algoritmos para esto, pero, pero te digo que no conozco, yo creo que las empresas que puedan salir ahora más potentes son todas las que se basen en esta tecnología de GPT-3 o similares, porque hasta ahora la mayor parte de empresas de chatbots son del otro estilo, ¿no? De ese perfil más guionizado, más estructurado y que por tanto no permite generar algo tan potente. Ok. Otra. Dice, en mi campo universitario de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, mira, aquí vemos que hay todos los campos, esto afecta a todo. ¿Dónde puedo aplicarlo con mayor éxito? En el futuro laboral, evidentemente. Esta es la pregunta que hacen. En el campo de pues, un estudiante de Claro. INEF, por ejemplo. No sé, no conozco tanto cuál sería su perfil profesional, entonces voy a tirar así un poco a lo loco, pero diría, a ver, por ejemplo, una herramienta que te pueda coger en un gimnasio, ¿no? O en un centro deportivo y que directamente esté grabando una cámara y un algoritmo de inteligencia artificial esté detectando la pose de esta persona en tiempo real, cómo se mueve todo su esqueleto, pues ya te permite estructurar esa información, ¿no? Cuando digo estructurar me refiero a darle sentido a lo que antes era una masa de píxeles y que a lo mejor tú tenías que sentarte y decir, mira, he hecho 3 repeticiones de este ejercicio, de esto, de esto, de esto. O la postura en este ejercicio no era la correcta. Ahora la inteligencia artificial puede hacerte ese trabajo y te incluso puedes hacer modelos que te digan, mira, aquí el ejercicio lo ha hecho bien, aquí lo ha hecho mal. Tener una telemetría en tiempo real de ese resultado. No sé si va por tu línea de trabajo, pero bueno. Por ejemplo, le has dado una buena idea. Vamos a ver, porque se me entran tantas que se me baja el lector. Dice otro, ¿algún libro para aprender inteligencia artificial con buena base en español? Desconozco aquí, Desconozco. No te podría recomendar uno porque además los que he podido ver son en inglés y yo creo que ya están un poco desactualizados.
Claro. Sinceramente, yo creo que la mayor parte de recursos, es cierto que los libros hay bastante, pero yo siempre he aprendido inteligencia artificial a partir de los recursos webs porque tiene una componente interactiva mucho más interesante. A veces para entender toda la parte matemática, de estadística, de funciones y tal, se entiende mucho más fácil con un gráfico donde tú mueves un botón, un slider y se mueve todo que con páginas estáticas, ¿no? A lo mejor soy un poco Bueno, yo más lo digital recomendaría que aquí, entre pero en tu canal de YouTube, en doc.csv, porque sí. de verdad que lo explicas todo muy, muy Pero eso clarito. estarán Además, actualizado, pero no es tampoco para aprender a fondo. Lo intento a ya, veces, pero bueno. Pero sí. Recursos online hay un montón, por suerte. vale. Vamos a ver, aquí otra pregunta. ¿Podrías indicarme dónde encontrar información para leer sobre este tema? Bueno, lo que acabamos de decir, que me interesa mucho. Otro, como diseñador gráfico, ¿cómo puedo adaptarme a estas nuevas tecnologías y no perder mercado laboral? Claro, es que esto es una pregunta clave, ¿no? de este taller. Es decir, todos tenemos, el que más y el que menos, pues tiene una profesión que ha estudiado, ¿no? Y quiere reciclarse o cómo puede hacer para adaptarse a este nuevo momento que estamos viviendo. ¿Qué hace? ¿Qué Claro. le recomiendas, Carlos? Esto, esto es delicado porque es una de esas profesiones. A ver, el diseñador gráfico, aquí yo suelo tener peleas porque yo cuando decía, cuidado que viene el lobo, cuidado que viene la inteligencia artificial a este puesto de trabajo, ellos me decían, es que no entiendes el diseño gráfico. El diseño gráfico no es solo generarte una imagen bonita, sino que hay un proceso detrás de entender lo que quiere el cliente, de poder trasladarlo, etcétera. Y yo les decía, Una sí, pero es que tu creatividad. cliente lo que quiere es una imagen. Claro, pero tu cliente lo que quiere es una imagen bonita en realidad y es el que te va a pagar. Entonces, en este proceso hay que darle una vuelta y yo mi consejo es empieza a utilizar esto ya. Empieza a entender realmente cómo son estas herramientas y si antes usabas el iPad, la tablet para hacer el trabajo digital o el Photoshop y todo esto, ahora empieza a utilizar esto y a integrarlo en tu trabajo. Vas a llegar a resultados mucho antes y tienes todavía una ventana de oportunidad donde hasta que la gente lo conozca, pues vas a sacarle bastante partido. Ahí en este proceso aprenderás bien a cómo sacarlo y a cómo adaptarte exactamente al cliente, porque va a pasar que, bueno, hay mucha gente que no sabe cómo usar estas guías, ¿no? A lo mejor tú sí sabes que para un cierto estilo, pues es vista isométrica y eso es un input que le puedes poner a la IA. El cliente no lo sabe, ¿no? Entonces, empieza por ahí, empieza a trabajar con estas herramientas y empieza a intentar llegar a los mismos resultados o a mejores resultados, pero optimizando tu proceso de trabajo. Que te puede hacer más creativo, a lo mejor. Otro dice, Claro. soy recién graduada en bioinformática con formación en biología. ¿Qué tipos de IA me recomendarías aprender o qué tipo de conocimientos en IA serían útiles para mi carrera? Bioinformática con formación en biología. Bioinformático, a ver, hay una que es muy clara, que me la voy a dejar para el final, pero para un bioinformático y para mucha gente que está en la universidad, a mí siempre me había sorprendido cómo yo estudié informática, yo estudié programación y muchos compañeros míos, sin haber estudiado informática, también tenían que programar, sin haber tenido esa base de programación, ¿no? Porque al final tienes que trabajar con datos, tienes que aprender un poco de Python, un poco de R, tienes que aprender ciertos lenguajes para tratar datos. Si es bioinformática, evidentemente habrás trabajado con mucho de esto. Entonces, una de las que más te van a ayudar aquí es Copilot. Copilot te va a permitir ir muy ágil en la creación de todos estos códigos, de toda esta programación que tú necesitas como herramienta para llegar al análisis final, que es lo que yo creo. Luego, utiliza GPT-3, por favor, para redactar papers y para redactar artículos y responder emails de supervisores. Igualmente, GPT-3, el número 3, indica la versión en la que estamos. GPT-4 llegará en algún momento y va a ser mucho más potente. GPT-4, en un futuro, o Palm de Google, como Palmera en inglés, van a ser IAs que va a ser la misma función que GPT-3, pero se va a poder conectar a toda la fuente de datos, por ejemplo, de artículos científicos. ¿Vale? Y vas a poder hacer investigaciones mucho más rápidas. Le vas a poder decir, oye, esta idea de este párrafo, de este paper, ¿dónde más lo has visto? Y aunque las palabras no sean las mismas, va a entender a qué se refiere. O a lo mejor, este párrafo, implementamelo en código. Eso en algún futuro existirá. Y ahora muy concreto, en tu ámbito, en biología, hace 2 años salió una inteligencia artificial que fue una revolución en ciencia y fue en el campo de la biología estructural que se llama AlphaFold, que es una inteligencia artificial que te permite generar a partir de un input que era una secuencia de aminoácidos, saber cuál era la estructura tridimensional de las proteínas. Aquí ya estoy perdiendo a todo el mundo, pero no pasa nada. Simplemente es una revolución. Es una revolución en ese ámbito científico y lo que produjo fue un árbol de frutas bajas dentro de tu área de la biología, bueno, de la biología estructural. No sé si es tu área de especialización, pero creó un
abanico de oportunidades donde mucha gente antes para trabajar en una única proteína tardaba años y era una inversión de millones de euros y ahora tardaba segundos. Entonces, esto está generando un montón de papers nuevos y nuevas líneas de investigación que se puede trabajar. Siguiente pregunta. Soy licenciado en Siguiente. Derecho. Te estamos explotando bien, hoy. Total, ¿eh? Derecho. Vamos con el campo del derecho. Soy licenciado en Derecho y me atraen mucho las nuevas tecnologías. Creo que las nuevas tecnologías pueden revolucionar el sector jurídico. ¿Tiene sentido especializarse en inteligencia artificial con mi background profesional? Si logro combinar mis conocimientos en Derecho con habilidades en IA, ¿podría tener oportunidades de empleo en el sector tecnológico? ¿En este sector también, Carlos? Sí, sí, sí. Tanto hay dos partes, ¿no? Tanto la aplicación de la tecnología de inteligencia artificial en su trabajo es muy importante. Es decir, a nivel laboral, me cuentan, y no lo podrá confirmar esta persona, están inundados de datos, están inundados de documentos que tienen que navegar, que tienen que explorar. La estructuración de toda esta información y la forma de poder sacar insights, ¿no? De sacar conocimiento de todo esto, te lo va a dar la inteligencia artificial o no te lo dará nadie, o pones a miles de juristas ahí trabajando en eso. Entonces, en ese sentido, sí. Y luego está la otra parte. A nivel legal necesitamos gente que también se especializa en este área, en la inteligencia artificial, para dar respuestas legales a muchas de las preguntas que están surgiendo. ¿Vale? Ya antes he mencionado una respecto al tema del copyright. Bueno, hace falta mucho más porque no solamente es eso, es el tema de la privacidad de datos. Cuando tú entrenas con ciertos datos que son privados, imagínate para un sistema médico, ¿qué protección tiene el usuario con el que se ha entrenado eso? Pues legalmente necesitamos respuestas. Todo eso es un campo llano que se tiene que trabajar. Sí, efectivamente. Otro, ¿crees que en España tendría salida laboral la nueva carrera de inteligencia artificial o te irías a trabajar mejor para empresas de Estados Unidos? Gente que esté estudiando ahora, acaba de salir un grado nuevo de inteligencia artificial aquí en la Universidad de A Coruña, por Sí. ejemplo. A ver, es tramposa la pregunta. Si me preguntas si otros países tienen mejores programas, te digo que sí. Canadá, Estados Unidos, China son países muy avanzados. Finlandia tiene programas interesantes. Sí, pero también si queremos construir un tejido interesante en inteligencia artificial, que además tenemos una ventana de oportunidad donde con un poco que invirtamos aquí en España en esta tecnología podemos ganar una ventaja, esa ventaja de falta de innovación que hemos tenido en años anteriores, pues la podemos recuperar muy rápidamente, porque esto es un power up, esto es como una nueva forma de avanzar. Entonces, también te digo que está guay hacer esta inversión aquí, ¿vale? Y además que ahora con esto de el teletrabajo se está redefiniendo un poco los ejes de donde la gente está trabajando, ¿no? Pues hay mucha gente que está migrando a Barcelona, a Madrid, desde gente que antes vivía en Silicon Valley. Pues creo que los núcleos de innovación, los polos que antes estaban en Estados Unidos principalmente y en otros lugares, creo que se pueden mover a otras zonas geográficas y yo os invito a aprovecharlo aquí. ¿Y dónde estudiarías esto? Porque dice uno, ¿cuál es el mejor método para introducirse en el mercado de la inteligencia artificial? ¿Formación académica, como un grado o un máster, o formación autónoma, autodidacta Autónoma. o independiente? Autónoma autodidacta. Motivo de esto es que va todo tan rápido que los planes de estudios no da tiempo a renovarse. Entonces, conozco mucha gente y a la mayor parte de casos, por eso quizás de ahí mi respuesta, es gente que ha aprendido de forma autodidacta porque antes no existía otra alternativa, ¿no? Era o aprendías a través de internet, además que universidades punteras, ¿no? Lo acabamos de decir. ¿Quieres estudiar en Estados Unidos? Pues mira, el MIT tiene un montón de cursos en abiertos, la Universidad de Stanford tiene un montón de cursos en abiertos que se van actualizando de inteligencia artificial, aprende por ahí. Págate algún curso online y aprende por ahí. Haz tus proyectos, descárgate estas tecnologías, empieza a investigarlas, hazlo tú en casa. Por suerte esto no es una profesión como químico, que sí o sí necesitas trabajar en un laboratorio para poder avanzar. Aquí con un ordenador tienes todo, porque tienes la ventana al conocimiento, a los modelos más punteros, a poder programar todo. Y además es muy chulo porque yo creo que es un campo de estudio que te ofrece resultados muy interesantes, con lo cual siempre hay esa componente de motivación, ¿no? De que a lo mejor entrenas una cosita y te salen imágenes, o que a lo mejor no te pones a entrenar IA, pero te pones a utilizarla y generas una herramienta que antes no existía y que la gente lo valora muchísimo porque es mágica. Eso está muy guay, ¿no? Entonces, autónomo, diría yo. Vale. Los lingüistas computacionales, pregunta otra persona, ¿tenemos oportunidades para entrar en el mercado laboral de la inteligencia artificial?
A ver, tendría que saber exactamente a qué se dedica un lingüista computacional, pero yo creo que a nivel de investigación todavía queda mucho por entender sobre modelos como GPT-3 y similares, ¿vale? GPT-3 hay muchos debates, además hay lingüistas participando en este debate, sobre hasta qué punto entiende las palabras que dice o simplemente está generando respuestas en base a la probabilidad que le da a la siguiente palabra, y aquí ya entraríamos un poco a hablar de cómo funcionaría. Entonces hay un debate que se tiene que también dar respuesta. Y hay mucha investigación sobre esto, ¿no? El campo del el procesamiento del lenguaje natural, que es donde sería el paraguas que cubre a modelos como GPT-3 y todo lo que va a salir, requiere de gente, tanto en el ámbito de la inteligencia artificial como lingüistas, como más perfiles, para darle sentido a todo esto. Entonces yo creo que sí hay un filón interesante. La duda que tenía al principio en parte viene de que antes era un poco más, se requería más el perfil ese de el que entendía cómo funciona y cómo se compone el lenguaje para entrenar estos sistemas. Ahora es al revés, ahora es como le damos mucho texto, aprende el lenguaje porque sí, y luego tenemos que investigar un poco cómo funciona. Entonces por eso he dudado al principio. Vale, vale. Claro, estaba pensando en el filólogo que enseña a hablar al robot, pero ahora es más, aprende cómo Ahora es el habla el robot aprende robot a y hablar luego... en base a mucho texto y luego estudiamos qué ha aprendido. Vale. Otra dice, ¿qué IAs son las mejores actualmente para el desarrollo de un proyecto de diseño industrial, diseño de producto y diseño del sector automoción? ¿En qué partes del proceso creativo podemos utilizarlas? Conceptualización, modelado, en el campo del motor, de la automoción. Ahí habría que empezar a descomponer ahí un poco por tareas, pero se me ocurren varias, ¿no? Al final, eh, una cosa que va a pasar, y esto también es interesante, es que ahora mismo hemos hablado de GPT-3, Codex, Dalí, como cosas muy genéricas, ¿no? Generación de imágenes, texto, código. Antes he hablado también de generación de 3D. Y yo creo que lo que va a pasar ahora en los próximos años también es una especialización por verticales profesionales, donde a lo mejor alguien entrene a un Dalí que te genere directamente los planos en AutoCAD para diseño industrial, por ejemplo, ¿vale? Que lo haya entrenado solo para esa tarea concreta, o que en vez de hacerte modelos 3D de cualquier asset, de cualquier objeto de un videojuego, a lo mejor se especialice para piezas de coches para justamente este sector. Entonces, estemos atentos a las oportunidades que van a venir, pero igualmente se puede empezar a aplicar cositas de estas ahora. A mí me suena que en el tema de diseño industrial, y si no corregidme, tenéis que saber más vosotros de esto, se aplica mucho lo que se llaman algoritmos genéticos, que es, yo voy a dejarle a la inteligencia artificial, le voy a poner unos requisitos de, oye, quiero que esta estructura pues tenga esta resistencia, que tenga esta forma, que tenga esta aerodinámica, pero no te voy a decir la forma. La forma tú la vas a ir probando de forma genética. Vas a generar una especie de evolución, proceso evolutivo, y vas a intentar llegar a una solución que optimice estos valores que te he dicho. Y es súper bonito porque en diseño industrial, con estos procesos de desarrollo evolutivo, suelen salir estructuras que curiosamente son como muy orgánicas, tienen como formas muy curvas que se asemejan a huesos, ¿vale? Un poco diciéndonos la inteligencia artificial que cuando evoluciona como ha hecho la naturaleza, nos devuelve estructuras que se parecen a lo que la naturaleza nos dio, como nuestro esqueleto. Entonces es muy interesante. Por ahí yo sí sé que han aplicado cosas, y si buscáis por YouTube creo que hay algún vídeo sobre cómo han construido un coche con piezas evolucionadas genéticamente. Vamos con otra, que ahora que te has puesto un poco así filosófico, Carlos, a veces vemos en las películas, ¿no? Que es como una amenaza en las películas de ciencia ficción, es el tema de la inteligencia artificial. Y la siguiente pregunta creo que te va a dar pie a hablar un poco de eso, aunque te pido brevedad porque aún quedan más cuestiones. Sí. Hay muchas personas conectadas y de verdad que está siendo fantástico y gracias por estar ahí. Vemos que había mucho interés por saber de esto, ¿no? Esto demuestra lo que decíamos al principio, que hay mucha necesidad de conocer más sobre este campo. Dice, dado el gran potencial de esta tecnología, ¿alguna vez has pensado en cuáles pueden llegar a ser los límites de la inteligencia artificial en comparación con el ser humano? ¿Y crees que la propia IA será capaz de crear nuevas IAs? Este miedo que siempre tenemos todos, ¿no? Al final. Sí. Hombre, a ver, yo si dijera que la IA seguramente supere al ser humano, a todos nos va a dar un poco de miedo, pero estoy pensando de momento en ciertas tareas, ¿vale? Entonces esto no nos da tanto miedo si yo, por ejemplo, digo que un micrófono o un megáfono también supera al ser humano a la hora de alzar la voz. Evidentemente la tecnología extiende, expande nuestras capacidades. Entonces, lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial ahora puede expandir nuestras capacidades cognitivas.
puede hacernos más creativos, puede generar en segundos lo que antes requería un artista, una formación, etcétera. Puede ser elocuente, puede hacer todas estas cosas que hemos visto. Entonces, yo creo que en un futuro seguramente todo esto se siga mejorando, se siga perfilando. Y esto ya volviéndonos un poco filosóficos y flipándonos un poco, pues diría que creo que lo que va a ocurrir es una simbiosis entre el humano y la máquina. Repito, parece muy sensacionalista, pero lo que me estoy refiriendo es, al igual que nosotros usamos las gafas, y unas gafas son tecnología que te aumenta tu capacidad de ver, en un futuro pues tendremos gafas de realidad aumentadas integradas con nosotros, gente que a lo mejor pues haya perdido un brazo, pues va a poder tener un brazo protésico, que pueda estar utilizando toda esta tecnología. Es decir, hay un conjunto de herramientas que se podrían aplicar aquí y creo que va a ocurrir esta simbiosis. El humano se va a ver aumentado por todo esto. ¿Me da miedo? No me da especialmente miedo. Me preocupa sobre todo la transición, ¿no? Este momento histórico que estamos viviendo es comparable a la revolución industrial, a la llegada de la electricidad o a la llegada de Internet. Mucha gente va a perder su trabajo, muchos trabajos se van a transformar en otra cosa y muchos nuevos trabajos van a ocurrir. En este proceso suele haber conflictos, fricciones, y si no se hacen políticas adecuadas o se hace una cobertura social correcta, pues se generan problemas, que esos son los que me preocupan. Claro. Mira, vamos a ir terminando con las últimas ya, porque es que si no llevamos hora y media de taller y Carlos también tiene que descansar y también, bueno, pues eso, que ya llegamos al final. Pero bueno, hay una muy interesante que es sobre el programa DALL-E 2, que recordamos es la herramienta de generación de imágenes que nos has explicado antes, y es muy interesante porque dice, si tú a DALL-E 2 le dices que haga un elefante en una nevera, te va a poner las mismas imágenes que a mí si pongo la misma descripción. Entonces, ¿dónde queda la exclusividad? No van a salir las mismas imágenes. Es lo que comentaba antes, es igual que GPT-3. Te hacen imágenes que no existían. Te hacen imágenes completamente nuevas. Además te hace 4 de golpe, es decir, tú le pones un input y te genera 4 imágenes. Y son imágenes únicas para ti, toda tuya, y que no van a ser iguales a las de otra persona. ¿Vale? Y otro dice, una amenaza de la IA como docente lo veo en que la inteligencia artificial puede realizar trabajos. Si ya teníamos problemas en la detección de prácticas no éticas de la realización de trabajos, ¿cuál es la herramienta que nos ayuda a detectar ese tipo de trabajos? Antes hablábamos de que esto, bueno, pues puede eliminar un poco lo que es el esfuerzo, ya respondiste a eso, pero aquí ese es otro matiz, cómo pillar al pillo, ¿no? ¿Se puede pillar al pillo con alguna herramienta de este tipo? ¿No? No, de momento que conozca no. Cuando salió GPT-2, OpenAI lo liberó al modelo y su comité ético quiso poner también una herramienta que sirviera para detectar cuando el texto estaba generado por GPT-2. Y más o menos funcionaba bien, pero lo que sucedía es que a la mínima que tú cogías a ese modelo y le aplicabas un mínimo de transformación, ya el detector no lo conseguía pillar. Entonces, ya siendo ese el caso, ya con GPT-3 ni lo han intentado. No me consta que hayan trabajos en esa línea. Yo creo que va a ser muy complicado. ¿Cómo pillas al pillo? Pregúntale examen oral a tu alumno, el mismo trabajo que antes te ha escrito perfectamente y con esa gran elocuencia. A lo mejor no sale. Bueno, y las dos últimas yo no las entiendo, ¿no? Son muy tecnológicas, muy específicas. Uno dice, ¿crees que será posible algún día llegar a la tecnología del Nervegear, bueno, te leo textualmente, del anime Sword Art Online? Y la otra, ¿qué opinas de Big Me para realizar desde dataset y su clusterización para generar patrones predictivos muy aplicable en las empresas? Yo no sé lo que te están preguntando, Carlos, si tú lo has entendido, dale, Sí. porque son las últimas ya. La del anime no lo conozco, así que no sé qué tecnología es. Si no lo describen, pues lo puedo apuntar un poco más. Y de BigML, para realizar su dataset y su clusterización para generar patrones predictivos muy aplicables a empresas. Esto es quizás la otra vertiente profesional de la IA que más ha convivido con nosotros en los últimos años, ¿no? Desde 2015 en adelante hemos escuchado mucho el concepto de data scientist, de big data, porque básicamente es una profesión que surge nueva bajo, uno, esta necesidad de tenemos muchos datos y dos, tenemos algoritmos que, oye, parece que pueden machacar estos datos y pueden sacar patrones útiles de todo esto. Entonces, no conozco el caso concreto de BigML, no he probado sus herramientas, pero es cierto que existen cada vez más herramientas súper interesantes para darle sentido a todos estos datos tabulares que se llaman, que son los datos aburridos, me parecen a mí, que no son ni imágenes, ni vídeos, ni estas cosas, sino son tablas de Excel, que bueno, son como estructuración de cosas, ¿no? De nuestra realidad, pues tus ingresos, tus gastos, todas estas cosas. La inteligencia artificial sí puede machacar esos datos y sí puede sacar patrones de ellos cada vez más
interesante. Y lo chulo, al menos la parte que me gustaba a mí del área de Data Science, sobre todo era la parte de visualizar, ¿no? De poder entender estos conceptos y poder visualizar y navegar entre los datos. Y también en esto hay bastantes herramientas que han ido saliendo bastante útiles. Es una profesión muy bonita, pero que creo que tampoco tiene un largo recorrido, ¿vale? Es decir, aquí estamos hablando de un trabajo donde tú programas para llegar a insights y donde tu labor realmente es llegar a poner ese código correcto para sacar esos datos. Si lo desacoplamos en dos partes, que sería la de el que tiene la intuición de entender la naturaleza de los datos para llegar a unas conclusiones interesantes, eso creo que va a sobrevivir, pero la parte de programar, eso va a desaparecer. Se va a convertir en un trabajo un poco más de filosofar, ¿no? Delante del dataset y hacerte las preguntas correctas. Y ya está. Pues de verdad, aún quedan preguntas, pero tenemos que despedir aquí porque seguiríamos hablando y escuchándote mucho tiempo, porque ha sido realmente muy ilustrativo y el objetivo que queríamos, ahí está. A mí me quedan por concluir así un par de ideas claras, que no hace falta ser un ingeniero informático para empezar a meterse en este mundo, que cualquier persona con un mínimo background puede empezar a aprovechar todas estas herramientas que ya están ahí al alcance de nuestra mano y que ahora, en cuanto cortemos o terminemos esta charla, podemos ya descargar y empezar a manejarnos con ellas o aprender cómo funcionan, y sobre todo que esto es transversal, lo que dijiste al principio, que esto afecta a todo y que esto está empezando ya a suponer una optimización del trabajo muy, muy interesante. De verdad, Carlos Santana, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y por habernos enseñado tanto, de verdad. Muchas gracias. Y te seguimos en tu canal, en .csv, el que quiera saber más. Gracias a Carlos. Y a vosotros os invitamos, si os ha parecido interesante esto, a la próxima charla de Laboralia. En concreto va a ser del programa Adventure, que será el próximo 20 de octubre, también online, una masterclass con Víctor Lama, que es director financiero de Fogardo Santiso, que nos va a hablar de emprendimiento y de muchas otras cosas muy interesantes, porque es un crack. Yo estuve el otro día hablando con él, preparando esa charla, y de verdad que es una máquina, o sea que os invitamos a participar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, ha sido un auténtico placer. Despedimos por hoy este taller formativo online de Laboralia y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Chao.